Estudió el Bachillerato Pontificio en la Universidad Pontificia de México de los años 1993 a 1996. Posteriormente realizó el Bachillerato Teológico de 1996 a 1999. Realizó sus estudios de licencia en Filosofía en la misma universidad de los años de 1999 al 2001. Cursó el doctorado en la Pontificia Universidad Lateranense del año 2002 al año 2006, obteniendo el grado de doctor en Filosofía con la tesis titulada La primera captación intelectual como fundamento del proceso de abstracción del universal en Santo Tomás de Aquino, una interpretación desde Cornelio Fabro, Etienne Gilson, Jacques Maritain y Leon Noel. Por la gracia de Dios fue ordenado sacerdote el 7 de junio del año 2003. Actualmente es profesor de la Facultad de Filosofía en la Universidad Pontificia de México y se ha desempeñado hasta la actualidad como profesor de la Universidad Católica Lumen Gentium. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Siempre me gusta comenzar invocando a la Reina de la Sabiduría. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Reina de la Sabiduría, ruega por nosotros. Os agradezco a las autoridades, al maestro Diego, al maestro Alfredo, al maestro Rubén, a todos, por esta oportunidad, que ciertamente viendo los rasgos de la vida de Cornelio Fabro, pues lo que coincido ahorita, al menos con él, porque él al final se especializó en Kierkegaard, es que yo afronto esta conferencia con temor y con temblor, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar este momento. Básicamente el título de esto que quiero compartir con ustedes, el modo de la primera captación intelectual como fundamento de la continuidad entre lo universal y el singular en Cornelio Fabro. Es muy semejante a la idea que desarrollé en la tesis, pero nada más la parte que se corresponde con Cornelio Fabro voy a tratar de explicar, pues basándome en la lectura. Ciertamente, pues se va a dividir en dos grandes momentos este compartir con ustedes. Primero, un planteamiento del problema desde los textos de Santo Tomás de Aquino, que va a ser breve. Después el momento más extenso, el segundo, pues la postura de Cornelio Fabro, para ver cómo con su afirmación él garantiza que entre el singular y el universal hay continuidad, no hay una dicotomía, porque ciertamente así, si garantizamos esto o si lo justificamos correctamente, pues superamos tanto el racionalismo como el empirismo. Ciertamente en la segunda parte, primero veremos la acentuación del plano fenomenológico en la explicación de Cornelio Fabro, que se encuentra plasmado en su obra Percepción y Pensamiento, y después, si da tiempo, creo que sí, la acentuación del plano ontológico, que se encuentra plasmado en sus obras prácticamente últimas, sobre todo en una que se llama La Primera Reforma de la Dialéctica Hegeliana. Sería como la estructura de lo que quiero compartir con ustedes. Comencemos con la primera parte, planteamiento del problema. Ciertamente, en la cuestión 86 de la Suma Teológica, Santo Tomás se pregunta sobre qué sea aquello inteligido por el intelecto humano en las cosas materiales. Bueno, cuando desarrolla propiamente la conclusión en este artículo 1 de la 86, Santo Tomás llega a las siguientes conclusiones que podemos resumir en tres. Primero, como el principio de singularidad en las cosas materiales es la materia individual y el intelecto intelige la cualidad de las cosas materiales abstrayendo de esta materia, entonces el intelecto no intelige directamente el singular. Primera afirmación importante. Segundo, el intelecto intelige directamente solo el universal. Sin embargo, es un hecho de experiencia que alguna intelección se da del singular, como se deduce de la existencia de proposiciones en donde el sujeto es singular. Por ejemplo, Sócrates es hombre.
Tercero, la intelección indirecta del singular se da en la conversión del intelecto hacia el fantasma, en la cual se tiene la continuidad entre el conocimiento intelectivo y el conocimiento sensitivo. Con la abstracción de la especie inteligible del fantasma y la formación del concepto, el intelecto tiene lo que ha inteligido de la cosa. Sin embargo, no puede inteligir en acto si no es convirtiéndose hacia el fantasma. Entonces, la especie inteligible y el fantasma son condiciones para que el intelecto inteliga la cualidad de las cosas materiales, que es el objeto propio y proporcionado del intelecto humano. La intelección de esta cualidad se da en la conversión hacia el fantasma, en la cual el universal o especie expresa queda referido al singular. En el artículo 6 de la segunda cuestión del De Veritate, Santo Tomás precisa la diferencia entre el conocimiento sensible e inteligible, y también trata del problema del conocimiento intelectual de lo singular. Comienza precisando que la potencia cognoscitiva es informada por la semejanza de la cosa conocida, precisión que es importante porque no es la forma que determina la materia la que informa la potencia cognoscitiva, sino su semejanza. Por eso se dice que el principio de la acción de la potencia cognoscitiva es la semejanza de la cosa, y que el modo de la acción de esta potencia es según el modo en que es recibida esta semejanza. Entonces, tanto en el conocimiento sensitivo como en el intelectivo, ambos siguen al modo como la semejanza de la cosa está en ellos. La semejanza de la cosa que está en los sentidos, la especie sensible, al no haber sido abstraída de las condiciones materiales, lleva al conocimiento directo del singular. En cambio, la semejanza de la cosa que está en el intelecto, la especie inteligible, al haber sido abstraída de las condiciones materiales individuales, lleva a conocer el universal. Enseguida, Santo Tomás se refiere a la especie sensible como abstracta desde las cosas sensibles y a la especie inteligible como abstracta desde el fantasma. Esto permite entender la abstracción en un sentido amplio, porque en cuanto es un prescindir de la materia, abarca también a la especie sensible. La especie sensible asegura la continuidad del sentido con las cosas sensibles, mientras que la especie inteligible permite de algún modo la continuidad con el fantasma. Se dice de algún modo, porque el fantasma es medio de conocimiento y no lo conocido. Lo conocido directamente es la cosa a la cual corresponde el fantasma. En un acto propiamente reflejo, el intelecto puede considerar la naturaleza de su acto, de la especie y del fantasma. En el mismo artículo 6 de la segunda cuestión del De Veritate, se pregunta a Santo Tomás si el intelecto humano preconozca el singular antes de la conversión hacia el fantasma, ya que esta misma conversión, en cuanto es una aplicación del universal al singular, presupone un conocimiento del singular, puesto que no se puede aplicar una cosa a otra si no se preconocen ambas. La respuesta concede un preconocimiento del singular por parte de la imaginación y el sentido, con lo cual se puede aplicar el conocimiento universal que está en el intelecto al particular. Es muy significativo que Santo Tomás, al mencionar el preconocimiento del singular, afirme la unidad del acto de conocimiento, diciendo que es el hombre el que conoce por medio de las potencias cognitivas. Se perfilan así dos posibles interpretaciones en cuanto al conocimiento del singular por parte del intelecto. La primera es: el singular es preconocido, es decir, antecede al conocimiento del universal, solo por el sentido de la imaginación. La conversión hacia el fantasma sería entonces condición del conocimiento indirecto del singular, y el intelecto no podría tener algún conocimiento del singular antes de la abstracción de la especie inteligible del fantasma. Segundo, en un primer momento se da un conocimiento del singular por parte de todo el hombre, y como el hombre tiene sentidos e intelecto, entonces el intelecto, por la imaginación y el sentido, tiene un conocimiento del singular que todavía no es aquel del universal del particular. Un cierto conocimiento intelectual del singular sería condición de la abstracción de la especie inteligible del fantasma.
Entonces, la cuestión está en aclarar si, según Santo Tomás, se puede conceder un preconocimiento del singular por parte del hombre como condición y fundamento del proceso de abstracción del universal, lo cual equivale a preguntarse por la primera captación intelectual. Si se da un conocimiento del singular como condición del proceso de abstracción del universal, entonces queda garantizada la continuidad entre universal y singular. En el caso contrario, se da una ruptura entre el conocimiento sensitivo e intelectivo. Entonces pasamos a la segunda parte pues, de este compartir con ustedes, que es ya ver la respuesta que da Cornelio Fabro. Como les dije al principio, comenzaremos con el primer momento, que es el más extenso, en donde se acentúa propiamente en el método fenomenológico descriptivo, y esto se encuentra en la obra Percepción y Pensamiento, que ya ha sido traducida al español y se encuentra en EUNSA, ciertamente. A esta obra le antecede la fenomenología de la percepción. Se dice que el padre Gemelli le encargó al padre Cornelio Fabro pues que ante esas posturas que estaban muy en boga en aquel tiempo del asociacionismo y la teoría de las formas, él pusiera el fundamento filosófico para dialogar con estas dos corrientes. Entonces, por encargo del padre Gemelli, el padre Fabro pues escribe la fenomenología de la percepción, y esa sería la primera parte, para después entender más a fondo Percepción y Pensamiento, que es como la continuación de esta primera obra escrita por encargo del padre Gemelli. Vamos entonces a Cornelio Fabro, y en esta primera parte, que sería la acentuación del plano descriptivo fenomenológico, donde nos empieza a hablar de la percepción, para garantizarnos de alguna manera cómo en el paso del singular al universal hay una continuidad y no una ruptura o una dicotomía. Entonces, empieza a hablar Cornelio Fabro del progreso cognoscitivo desde el singular hasta el universal. El proceso de la adquisición del universal es explicado por Cornelio Fabro según el nivel sensible y el inteligible, e interpretado según tres principios. Primero, complementariedad. Segundo, emergencia. Y tercero, unidad de conciencia. La complementariedad afirma que en el conocimiento adecuado a la realidad están presentes en colaboración y subordinación los contenidos de todos los órdenes, mientras que la emergencia, segundo principio, reconoce el surgir en un cierto momento de la maduración psíquica de un contenido como cualitativamente nuevo respecto a los anteriores, como más adelante explicará Cornelio Fabro, por ejemplo, el fantasma de la cogitativa, que surge después del fantasma de la imaginación. La complementariedad y la emergencia son posibles en cuanto los contenidos se hacen presentes a un único sujeto, según el principio de unidad de conciencia, el tercer principio. Siendo la forma de conciencia superior aquella intelectiva, los contenidos de las funciones inferiores, los fantasmas, están presentes al entendimiento. Se entiende el fantasma de la imaginación y el fantasma de la cogitativa, que es este segundo, el que es presentado al intelecto para que venga lo que es la abstracción de la especie inteligible. Según los contenidos y funciones de cada nivel, Cornelio Fabro distingue entre la organización que el sentido común y la fantasía operan sobre las sensaciones, y a esto le llama organización sensorial primaria. Entonces aquí están colaborando propiamente el sentido común y la fantasía. Después la organización debida a la cogitativa y a la memoria, y a esto le llama organización sensorial secundaria. Y finalmente viene el nivel inteligible. En esos tres estratos podemos ver pues, estos principios que hemos mencionado para poder comprender el progreso cognoscitivo, ¿verdad? La complementariedad, la emergencia y la unidad de conciencia. Vamos a empezar hablando brevemente de la organización sensorial primaria, en donde salen a la luz los sensibles per se, propios y comunes. En el proceso de la asimilación cognoscitiva,
La organización sensorial primaria es la primera síntesis que se opera sobre los datos sensoriales que corresponden a los sensibles per se, es decir, aquellos que ejercen una causalidad sobre el órgano animado de la facultad. Los sentidos internos involucrados en esa organización son el sentido común y la fantasía, a los cuales Cornelio Fabro llama formales, en cuanto se refieren a un contenido ontológicamente neutro de los objetos, es decir, tal como es dado por los sensibles per se. Contenido neutro, como después se entenderá mejor a la hora de la cogitativa capta un contenido de valor, es decir, en cuanto este objeto singular puede ser útil o nocivo para mi vida, pero eso es de la cogitativa. Aquí se habla de contenidos neutros, donde todavía no entra este contenido de valor. La íntima unión entre los sensibles propios y comunes es reconocida por Cornelio Fabro, el cual, en conformidad con Santo Tomás, afirma que la notación correspondiente al sensible propio y aquella correspondiente al sensible común no son independientes, sino que están intrínsecamente subordinadas y producen una única especie impresa. Esta especie presenta dos aspectos: uno real formal, que se debe a la acción del sensible propio, y uno real modal, que se debe a la acción del sensible común. No obstante, los sensibles propios y comunes puedan ser aprendidos sucesivamente por un solo sentido. Por ejemplo, la vista ve la extensión que sucede al color. El aprender los datos de los diversos sentidos externos requiere de otro sentido que pueda distinguir entre los datos actuales de estos sentidos. Este es el sentido común. Cornelio Fabro distingue entre la fusión de las cualidades de un mismo género, lo cual se da en un solo sentido externo, y la fusión de las cualidades de diverso género, que se da en el sentido común. La unificación llevada a cabo por el sentido común es sobre los datos actuales de la sensación. Se precisa de una unificación que pueda versar también sobre los datos de las sensaciones anteriores. Para ello, se requiere de un sentido que retenga las imágenes recibidas. Este es la fantasía o la imaginación, interpretando un texto en donde Santo Tomás atribuye al sentido común, ayudado por la fantasía, el conocimiento de la magnitud, el movimiento y el tiempo. Cornelio Fabro concluye que por la labor conjunta del sentido común y la fantasía se elabora un único fantasma. El fantasma elaborado por el sentido común y la fantasía resulta de la unificación de los datos de la sensación actual y de las sensaciones pasadas. El proceso de unificación cognoscitiva que prepara este fantasma es precisamente la organización sensorial primaria. En este proceso se ha centrado la atención en los sensibles comunes o contenidos formales y en su integración con los sensibles propios y con los otros sensibles comunes llevada a cabo por el sentido común. Será importante ver ahora, pues, como lo correspondiente a la organización sensorial secundaria. Entonces tenemos hasta ahora visto la organización sensorial primaria, en donde colaboran sentido común y la fantasía, y se elabora este fantasma propiamente de la imaginación. Vamos ahora a pasar al segundo momento, que es la organización sensorial secundaria, en donde salen a la luz ahora los sensibles peráchides, ya no los sensibles per se propios y comunes del primer nivel, sino los sensibles peráchides. En la organización de los datos sensoriales tiene una importancia fundamental la cogitativa, la cual hace de puente entre el nivel sensible y el inteligible. Habrá que precisar la labor propia de la cogitativa dentro del proceso inductivo que conduce desde el singular al universal. Santo Tomás distingue claramente entre la percepción de las formas sensibles, lo cual pertenece a los sensibles per se, y la percepción de las intenciones, así como entre la conservación de las formas sensibles, lo cual es propio de la fantasía, y la conservación de las intenciones hecha por la memoria. Entonces, así como se conservan propiamente lo que es las formas
en la imaginación, así se conservan las intenciones en la memoria, y por eso la memoria actúa junto con la cogitativa para formar el fantasma de la cogitativa que será presentada al entendimiento. En la percepción de las intenciones se encuentra lo específico de la sensibilidad humana, ya que el hombre encuentra las intenciones por una comparación, a diferencia de las bestias que ya poseen el instinto. Por eso en los animales hablamos de estimativa, en las bestias, en el hombre de cogitativa. Esta comparación es entre las intenciones particulares de experiencias anteriores, que son conservadas por la memoria, y la experiencia actual, que es captada por la cogitativa, siempre referido al singular, porque estamos todavía en el nivel sensible. Las intenciones de experiencias anteriores son conservadas en la memoria y toman parte activa en esa comparación en cuanto ayudan a que se vaya conociendo más el contenido de valor que el objeto tiene para el sujeto. La comparación hecha por la cogitativa es una confrontación entre los contenidos de los objetos y en donde se llega a las aprehensiones de valor que regulan las conductas fundamentales del hombre. La actividad de la cogitativa se tiene sobre la organización de los datos formales y lleva a la organización de la intentio. Este paso de la forma a la intentio es el paso desde el contenido fenoménico al contenido real de los objetos, desde contenidos neutros a contenidos con significado, desde una organización solo espacio-temporal a la colocación del objeto en relación con otros objetos por medio de un examen comparativo. Por este cribar, los contenidos representativos proceden de lo indistinto a lo distinto, en torno a un núcleo permanente del objeto, es decir, que se van integrando en un contenido que lo resume a todos sintéticamente. Son los fantasmas elaborados por actividad discriminativa de la cogitativa los que son presentados al entendimiento, para que desde ellos sea abstraída la especie inteligible. Vamos ahora a profundizar un poco en la interpretación de este proceso progreso cognoscitivo, pero acentuando un poco más lo que es la complementariedad y la emergencia, esos dos principios que mencionamos al inicio. Como ya habíamos señalado, ayudándose de la investigación fenomenológica, Cornelio Fabro interpreta el progreso cognoscitivo que conduce a lo universal, valiéndose de los principios de complementariedad y emergencia. Por el principio de complementariedad se explica la mutua implicación que el tomismo reconoce entre los sentidos externos y el sentido común, entre el sentido común y la cogitativa, entre la cogitativa y el entendimiento. Asimismo, por el principio de emergencia, se explica el progreso en la síntesis según la emergencia del contenido del sentido común respecto a las impresiones sensoriales, que sería el fantasma de la imaginación, la emergencia del contenido de la cogitativa respecto al contenido del sentido común, que es el fantasma de la cogitativa, y la emergencia de los contenidos inteligibles respecto a aquellos de la cogitativa. La primera emergencia es la de la especie en la facultad sensitiva. Esta emergencia responde a la aprehensión sensorial y supone los procesos físico-fisiológicos del órgano del sentido, ya que la facultad está unida al órgano. La segunda emergencia es la de los contenidos formales, sensibles per se propios y comunes, sintetizados por el sentido común y contraídos en el espacio y en el tiempo por la fantasía. La tercera emergencia es la de los contenidos de valor o sensibles per accidens. Esta emergencia supone la mutua implicación en colaboración del sentido común y la cogitativa, junto con la memoria. La cogitativa pasa desde la aprehensión exterior de forma a la de un objeto de valor. Finalmente, la cuarta emergencia es la de los contenidos inteligibles. Esta emergencia supone la implicación en colaboración de la cogitativa y el entendimiento. Más adelante mencionaremos algo, pero Fabro
como le da muchísima importancia a la doctrina de la participación como núcleo de la metafísica de Santo Tomás, y entonces para explicarnos la cercanía de la cogitativa para con el entendimiento, pues explica que participa de alguna manera del entendimiento. Claro que la cogitativa es, o estamos en nivel sensible, por lo tanto la aprehensión de un singular, el entendimiento pues ya es de un universal, pero sí la doctrina de la participación le ayuda a ver las facultades como en una profunda unidad en el momento del conocimiento. Esta emergencia supone la mutua implicación de la colaboración de la cogitativa y el entendimiento, y entonces, con respecto a esta emergencia, que es la del nacimiento de lo inteligible, comenta Cornelio Fabro: la emergencia del inteligible consiste en el tomismo, en una aprehensión absoluta de valor, y no propiamente en una estructuración o aprehensión de nuevos contenidos. Me parece que esta afirmación es muy importante, porque expresa la continuidad entre la cogitativa con el entendimiento, en donde lo inteligible no queda aislado de lo sensible, ya que resulta de la continuidad en la aprehensión de valor que ya comenzó con la cogitativa. También considero que se afirma el carácter propio del nacimiento de lo inteligible, lo cual no es una simple generalización de contenidos sensibles, ya que la aprehensión de valor toma el carácter de absoluto. Entonces, se explica en este modo la continuidad de entendimiento con cogitativa, porque se está hablando de aprehensión de valor, nada más que se toma el carácter absoluto en el caso del entendimiento. Debido a la continuidad entre la cogitativa y el entendimiento, los sensibles peráchides se refieren tanto a los contenidos de la cogitativa como a los del entendimiento, aunque no del mismo modo. En ese sentido, Cornelio Fabro dice lo siguiente: los contenidos formales inteligibles son aquellos mismos de los sensibles peráchides, pero aprendidos a un nivel superior de validez, mientras la cogitativa los aprende en el ámbito de los intereses concretos de la vida individual. El intelecto los aprende en el ámbito de la esencia y del ser, es decir, del universal y del trascendental como valores absolutos. Seguimos. La complementariedad y emergencia llevan consigo una dualidad funcional, a la que corresponde una dualidad de contenido. Cornelio Fabro considera que esta dualidad en el tomismo no es puramente inicial o metodológica, sino esencial a la objetividad del conocimiento humano. A la dualidad funcional entre los sentidos externos y el sentido común corresponde la dualidad objetiva entre los sensibles propios y los sensibles comunes en el conocimiento sensorial primario. A la dualidad funcional entre el sentido común y la cogitativa corresponde la dualidad objetiva entre los fantasmas de la fantasía y los fantasmas de la cogitativa en el conocimiento sensorial secundario. Y a la dualidad funcional entre la cogitativa y el entendimiento corresponde la dualidad objetiva entre los contenidos particulares y aquellos universales en el conocimiento intelectivo. La última dualidad, a saber, aquella entre el contenido fenoménico e inteligible, hace posible la aprehensión de la esencia. Lo que sucede es que debido al carácter irreductible de las dualidades objetivas, un contenido permanece como referencia del otro. En la dualidad entre contenido fenoménico e inteligible, la aprehensión de la esencia es posible en cuanto el contenido fenoménico se sitúa como referencia de lo aprendido. El proceso dialéctico, según la complementariedad y la emergencia, es posible en cuanto los diversos contenidos se hacen presentes a un único sujeto. Y aquí entra el tercer principio que mencionamos, la unidad de conciencia. Esta unidad de conciencia es indispensable para el desarrollo dialéctico del conocer. Aun cuando se da una unidad de conciencia que corresponde a la organización sensorial primaria, otra que corresponde a la organización sensorial secundaria y otra intelectiva, es esta última
la que hace posible todo el proceso para el nacimiento de lo inteligible, ya que las formas de conciencia sensibles están como subfunciones de ella. El que la unidad de conciencia sea garantizada en el nivel inteligible se comprende mejor si se tiene en cuenta que el alma espiritual es forma sustancial del cuerpo en cuanto es principio de las funciones vegetativas y sensitivas, pero no en cuanto es principio de las funciones intelectivas. Vamos ahora nuevamente a profundizar un poco ya en el tema de la percepción. Hasta ahora hemos explicado básicamente los tres principios: complementariedad, emergencia y unidad de conciencia, para mejor entender este paso del singular al universal, en donde va tomando una función muy importante, la cogitativa, que Cornelio Fabro pues tiene este mérito de poner el acento en la importancia de la cogitativa en ese sentido interno, pues para garantizar esa continuidad con el nivel inteligible. La percepción. En el punto anterior se ha presentado la descripción del proceso que va desde el singular hasta el universal. El principio de la unidad de conciencia nos coloca de lleno en la temática del presente inciso, porque una forma de conciencia intelectiva se posiciona como el fundamento que subyace al proceso desde el singular al universal. Habrá que ver cómo es posible la percepción y qué es aquello conocido en esta forma de conocimiento. La percepción, según Cornelio Fabro, es, junto con el juicio, una forma completa de conocer. Sin embargo, la percepción, a diferencia del juicio y otras formas de conocimiento, está condicionada por la presencia física del objeto, y en ese sentido se puede decir que es un conocimiento intuitivo. La percepción se coloca entre el sentir y el inteligir. No puede identificarse con una de estas dos formas de conocimiento excluyendo a la otra, porque siendo un conocimiento adecuado de lo real, debe incluir los contenidos fenoménicos del conocimiento sensible, así como los contenidos inteligibles del conocimiento intelectivo. Cornelio Fabro dice a este respecto: sentir y entender, tomados absolutamente, no pueden dar un conocimiento adecuado de lo real, porque el uno se limita a los contenidos fenoménicos, el otro a aquellos inteligibles. Pero la realidad no consta ni de contenidos fenoménicos puros, ni de esencias inteligibles, sino de esencias singulares concretas, que se manifiestan por los contenidos fenoménicos. Estamos limitando la exposición a la percepción de lo concreto material para poder entender esta última afirmación. El acto de percepción es propiamente un acto del entendimiento, pero en cuanto se continúa inmediatamente con la sensibilidad, por lo cual necesita tanto el contenido fenoménico como el contenido inteligible. Continuarse inmediatamente con la sensibilidad es precisamente continuarse con los fantasmas de la cogitativa, los cuales son la organización más unificada que se tiene a nivel de la sensibilidad, lo que aquí llamamos organización sensorial secundaria. El acto perceptivo queda fijado la primera vez de modo inductivo, cuando se tiene la primera fijación de los contenidos ontológicos en concreto, y después se ejercita inmediatamente sobre su objeto como todo hábito mental. El modo de integrarse de los contenidos de experiencias pasadas en el acto de percepción actual es explicable con aquello que Cornelio Fabro llama el esquema perceptivo. Este esquema es una virtualidad perceptiva que se actualiza en cada experiencia, siendo el esquema el resultado de la integración de los contenidos de las experiencias pasadas, aquí entra la memoria, en la experiencia actual, aquí entra la cogitativa. Su integración es principalmente obra de la cogitativa. El esquema asegura que en cada nueva percepción no se tengan únicamente presentes los contenidos de la sensación actual, sino los contenidos integrados y conservados de las sensaciones anteriores con los de la sensación actual.
Siendo la realidad compleja o con contenidos múltiples, la complejidad de la construcción del esquema asegura la representatividad de los múltiples aspectos de lo real y por lo tanto la objetividad de la percepción. Vamos ahora a hablar un poco más de algunas características del acto perceptivo para ir entendiendo propiamente la percepción como aquello que en esta primera obra, Percepción y Pensamiento, pues va a garantizar la continuidad entre el singular y el universal. Para allá nos va llevando Cornelio Fabro. Habiendo precisado el concepto de esquema perceptivo, podemos ahora explicitar los tres momentos que se incluyen en el acto perceptivo y que Cornelio Fabro identifica con la impresión sensorial, integración del esquema y la conversión al fantasma. Estos tres momentos se dan conjuntamente, aunque cada uno de ellos aporta un contenido necesario para el acto perceptivo. Las características del acto perceptivo podemos propiamente explicitarlas así, son las siguientes: aprender los sensibles peráchenes y el tercer, el conocimiento de un singular. Los objetos de percepción son denominados sensibles peráchenes porque surgen en el ámbito de la conciencia, apenas se tiene la impresión sensorial, aun cuando aquellos sensibles no ejerzan ninguna causalidad sobre el sentido. Si lo que surge en la conciencia es algo universal, será aprendido por el intelecto, mientras que si es algo singular, lo será por la cogitativa. Para justificar el que algo pueda ser aprendido inmediatamente, apenas se tenga la impresión sensorial, Cornelio Fabro precisa que en el ejercicio del pensamiento no se puede decir que la organización mínima, la cual se exige para su ejercicio y estructuración, tenga absolutamente una precedencia de orden temporal. Entonces, como no se dan sensaciones carentes de toda organización, el ejercicio, aunque sea elemental del pensamiento, es paralelo o casi al sentir. Un contenido que se ofrezca al entendimiento se ofrece necesariamente como ente, es decir, como algo que es. Ahora bien, cuando por el aumento de la experiencia se adquiere una mayor consistencia en el orden fenoménico, se tendrá también una mayor consistencia en el orden ontológico. Para mejor comprender la colaboración del entendimiento con la cogitativa, se debe partir del presupuesto de la unidad del alma con sus facultades y la doctrina de la participación, ambas defendidas por Santo Tomás. Las conclusiones más importantes que obtiene Cornelio Fabro de la concepción tomista de la unidad del alma con sus facultades son, primero, la especial afinidad que la cogitativa tiene con el entendimiento, de modo que el entendimiento puede comprender los datos de experiencia y la cogitativa puede organizarlos con el fin de que sean comprendidos. Y dos, la negación del dualismo entre experiencia y pensamiento. La doctrina tomista de la participación nociológica de las facultades explica también la gran cercanía de la cogitativa y el entendimiento. La cogitativa ha aparecido entonces como la facultad que percibe inmediatamente el singular concreto. El entendimiento, a su vez, puede aprender inmediatamente algún contenido inteligible e universal ligado a esta percepción directa del singular hecha por la cogitativa. Ahora bien, ya que el acto perceptivo es principalmente un acto del entendimiento, ¿podemos decir que el entendimiento conoce el singular? Cornelio Fabro dice que la doctrina de la individuación de la forma por parte de la materia es la razón de la negación de una asimilación directa de lo concreto por parte del entendimiento. Concluye que el entendimiento humano no puede aprender la razón propia de la singularidad de lo concreto, puesto que esta razón es la materia, la cual no ejerce fuerza fuera de sí y radiación inteligible alguna. Además, el hombre no puede actualizar su entendimiento si no es por la difusión inteligible de la forma.
la similitud de la cual llega al entendimiento humano por abstracción de la materia y de las notas individuales. Según Santo Tomás, el entendimiento puede, en la reflexión por la que retorna sobre sí y sobre la totalidad del proceso, conocer indirectamente lo singular. Cornelio Fabro interpreta la postura tomista y concluye: como en el hombre la esencia no es dada de solamente su forma material, sino tiene parte también la materia, así también en su conocer se debe actuar por dos facultades distintas y al mismo tiempo complementarias, que son el sentido aprehensivo de lo concreto y del contingente, y el intelecto aprehensivo de lo universal, abstracto y necesario. Pero, porque el intelecto aprehensivo es inmaterial, puede reflexionar también sobre el objeto del sentido y tener a su modo un conocimiento de lo concreto, pero que siempre será indirecto. La naturaleza de esta reflexión es expresada por Santo Tomás con algunos términos como conversio, reversio, continuatio y applicatio del entendimiento con el sentido. La percepción intelectiva del singular se da no en cuanto el entendimiento se detenga en las notas individuales de la sustancia concreta, sino en cuanto, apresado el aspecto ontológico, ve señalada desde las notas individuales y en ellas la realización concreta de lo abstracto. Entonces, en el conocimiento que el entendimiento tiene del singular concurren en la reflexión el contenido inteligible y el fantasma de la cogitativa. La percepción aparece así como un acto en el que la inteligencia percibe el singular con inmediatez psicológica, es decir, sin discurso, aunque indirectamente, es decir, mediato bajo el aspecto funcional. Es mediante la cogitativa que el intelecto humano percibe indirectamente las sustancias singulares. El fundamento de la inmediatez perceptiva está en la unidad de conciencia, sugerida por los textos tomistas, al reconocer que el entendimiento, como facultad cognoscitiva suprema, tiene presente los propios contenidos y los contenidos de las facultades inferiores, sobre todo los de la cogitativa, y así puede ver la inmanencia de lo abstracto en lo concreto y aprender inmediatamente, aunque no directamente, el inteligible realizado en lo concreto. La razón de la mediatez del aspecto funcional está en que, teniendo el objeto de percepción cualidades sensoriales y contenidos inteligibles, el acto de percepción se da en cuanto las cualidades sensoriales se refieren a un contenido inteligible y en cuanto el contenido inteligible es referido y objetivado en el complejo de las cualidades sensoriales. Vamos entonces ahora hacia textos que ya van hacia la conclusión de esta primera parte. Y bueno, la paciencia fresca por la conversión de los pecadores, ¿verdad? Porque sí, pues ciertamente sé que es mucha paciencia que necesitan, ¿verdad? Bueno, la percepción intelectiva del singular concreto y la abstracción de lo universal. Vamos entonces situándonos el acto perceptivo como aquello que va a ser la garantía de la continuidad del singular con lo universal. Entonces, la percepción intelectiva del singular concreto y la abstracción de lo universal, ¿qué podemos decir? La percepción intelectiva del singular concreto lleva consigo la aprehensión de alguna nota inteligible, así como la referencia de lo aprendido a la sensibilidad. Entonces, la percepción, la abstracción y la conversión a fantasmata se incluyen una a la otra. Sin embargo, la abstracción de lo inteligible está sujeta al progreso, y este progreso supone cada vez una nueva conversión de lo abstraído al fantasma. En cambio, la percepción intelectiva del singular subyace a este progreso y a aquella conversión. Es algo análogo, aquí esto lo digo yo, a lo que sucede con lo inmóvil, que se tiene como sujeto del movimiento
o con los primeros principios que se tienen como supuestos en todo razonamiento. Entonces habrá que precisar el modo en que la percepción intelectiva del singular es fundamento subyacente del proceso de abstracción de lo universal y a la referencia de lo universal al particular. Como la esencia de las cosas materiales consta de materia y forma, el conocimiento objetivo y válido exige que la mente no solo tenga la semejanza de la forma, sino que esta semejanza incluya la referencia a la materia. Santo Tomás dice a este respecto que la abstracción de lo universal del particular se puede prescindir de la materia sensible individual, pero no de la común, puesto que la abstracción prescinde de las notas individuales, pero no de toda materia. Ahora bien, esto no sería posible si el entendimiento no conservase durante la intelección una referencia a la sensibilidad, la cual es afirmada por Santo Tomás por la doctrina de la conversión ad phantasmata. Para Cornelio Fabro, esta doctrina ofrece la última raíz de la posición tomista acerca del conocimiento humano de los singulares materiales. Para mostrar esto, analiza el artículo 7 de la cuestión 84 de la Suma Teológica, la cual se refiere expresamente a la conversión y llega a estas conclusiones. Primero, cuando el entendimiento abstrae lo universal, simultáneamente está presente a la conciencia el fantasma del objeto singular correspondiente. 2. En el conocimiento intelectivo de los singulares se tiene la reflexión in actu exercito, o aquella que acompaña a todo acto de entender. Esta reflexión se tiene en cualquier abstracción del universal. 3. El universal metafísico, o la esencia en general, implica solo la forma y la materia en común, es decir, el haber abstraído de las condiciones individuales de la materia, pero no de la materia sin más. Entonces es suficiente que lo singular, presentado por el fantasma, esté presente en el modo en que es necesario para apoyar al entendimiento en esta abstracción. 4. El universal es conocido directamente y lo singular es advertido como término de la misma abstracción. Aquí Cornelio habla de una visión periférica. Directamente el intelecto conoce el universal y en visión periférica el singular. El entendimiento puede tener un conocimiento explícito de lo singular en la reflexión in actu signato, solo si en la reflexión in actu exercito, que acompaña a la abstracción del universal, lo singular ha entrado en el dominio de la inteligencia. Como ya habíamos adelantado al hablar de la primera captación intelectual, la continuidad del entendimiento con el sentido o conversión ad phantasmata implica que la abstracción vaya acompañada de una intuición. Cornelio Fabro dice que en la conversión ad phantasmata se tiene una cierta intuición intelectual en cuanto el entendimiento llega a participar de la mirada intuitiva del sentido, y esto lleva a comprender cómo el entendimiento puede tener un contacto inmediato, aunque indirecto, con el singular. Esta intuición puede ser llamada intuición derivada, intuición abstractiva o intuición implícita, siendo los tres términos equivalentes, en cuanto quieren decir que la intuición está implicada en el proceso de abstracción y que no se da sino en dependencia del mismo. La abstracción no es entonces una fuga de lo concreto, sino el modo de conocimiento objetivo y válido de la realidad material. El universal abstracto y el singular concreto no son irreconciliables. Más bien, el universal asegura que el singular no sea abandonado a una contingencia totalmente irracional, y el singular proporciona a la mente el fondo ontológico del universal, en cuanto su representación en el fantasma es presentado al entendimiento para una referencia del universal abstracto. Entonces,
manifestando la continuación del entendimiento con el sentido en la conversión fantasmata como aquello que asegura el carácter realista de la metafísica tomista, Cornelio Fabro concluye lo siguiente: no queda insatisfecha la aguda exigencia que siente el pensamiento moderno por la intuición. En vez de cortarla, como lo hizo Kant, el tomismo la disciplina y limita su ámbito. Las vías modernas, en cambio, porque tienden a la supresión dialéctica del sentido en el intelecto o del intelecto en el sentido, terminan por privar al conocimiento o del contacto con la realidad o de la distinción entre lo empírico y lo universal. En ambos casos, el conocer es reducido a un diálogo estéril que el alma hace consigo misma. Se puede constatar entonces la gran importancia que Cornelio Fabro descubre en la cogitativa para la metafísica realista de Santo Tomás, ya que esta facultad es la que se constituye en puente entre lo concreto y lo abstracto. Para mostrar que la percepción es condición del proceso de asimilación cognoscitiva, Cornelio Fabro comienza analizando al juicio, al cual descubre como una síntesis explícita de una síntesis implícita. Ahora bien, esta síntesis implícita no se encuentra en las ideas simples que constituyen los términos del juicio, sino en un contenido de orden perceptivo. Y dice Cornelio Fabro: es dado originariamente un contenido global de orden perceptivo, no puramente amorfo ni completamente organizado, sino delineado más o menos vagamente. En su seno y a partir de él parten las dos direcciones de la asimilación cognoscitiva, la experiencia sensible y la inteligencia, procediendo no en línea recta o puramente paralela, sino según relaciones de convergencia y de mutua complementariedad. El contenido de orden perceptivo no es puramente amorfo ni completamente organizado. Sin embargo, de él parte el proceso de la asimilación cognoscitiva, tanto en el orden sensorial como intelectivo. Este contenido es identificado por Fabro con aquel acto incompleto que Santo Tomás, en la Suma Teológica, prima pars, cuestión 85, artículo 3, pone entre la pura potencia y el acto perfecto. Y este contenido perceptivo, en cuanto desde él parte la asimilación tanto sensitiva como intelectiva, da la clave de interpretación de otro texto del mismo artículo que dice: ya sea el sentido o el intelecto, el conocimiento de lo más común es anterior al conocimiento de lo menos común. En efecto, el contenido perceptivo corresponde a un conocimiento más común que el conocimiento menos común, resultado de la asimilación cognoscitiva, que tanto en el nivel sensible como en el inteligible llega a contenidos más determinados. La asimilación cognoscitiva en el nivel sensible e inteligible es dicha que procede en una relación de convergencia y mutua complementariedad. Precisamente, la dialéctica del conocer, según el proceso de convergencia de los accidentes a la sustancia y de los individuos a la especie, descrito por Cornelio Fabro, permite comprender mejor la condición de la percepción como fundamento del proceso de abstracción. Y dice Cornelio Fabro estos puntos. Primero, a los contenidos explícitos de la sensibilidad corresponde la aprehensión inmediata de la inteligencia de contenidos aprendidos confusamente. 2. Esta aprehensión, por confusa que sea, se da junto con la percepción de lo concreto. Esto es así, ya que los contenidos sensibles e inteligibles anteriores son presentes a la conciencia, y ésta refiere los contenidos sensibles a los inteligibles. Así se fijan el accidente y el individuo en la conciencia, lo cual es tener la percepción de lo concreto. 3. Se inicia un proceso de convergencia en donde se va poniendo en claro la correspondencia
entre los contenidos perceptivos y los intelectivos. Entonces se trata de una convergencia de los accidentes a la sustancia y del individuo a la especie. En este proceso se tiene una continua colaboración entre el entendimiento y la cogitativa. Y 4. Cuando la delimitación fenoménica lleva a referir una estructura perceptiva a una esencia inteligible, el entendimiento tiene la aprehensión de la esencia. La convergencia ha ofrecido el fundamento para la abstracción científica. En base a lo dicho sobre el proceso de convergencia, se tienen 3 momentos básicos en el implicarse de la percepción y la abstracción. Primero, nacimiento de lo inteligible en el proceso inductivo, y en donde se tiene la primera abstracción intelectual y la primera referencia entre contenidos inteligible y sensible. 2. Proceso de abstracción, en el cual permanece como fondo la percepción del singular concreto según un compromiso permanente entre contenidos sensibles e inteligibles. Y 3. Referencia del universal o especie expresa en los contenidos de percepción. Esto no sería posible sin la percepción inteligible del singular concreto. Como la realidad material es un complejo de contenidos sensibles e inteligibles, se tiene un conocimiento objetivo de la realidad cuando se conocen ambos contenidos. Por lo tanto, el conocimiento objetivo es tanto intelección como experiencia. Cornelio Fabro dice al respecto: hay que saber que la experiencia presenta ahora la realidad y no un puro aparecer, cuando su contenido es organizado en torno a un valor inteligible, y que el intelecto, ya sea que se pronuncie sobre la realidad y no sobre la pura legalidad, cuando el propio contenido tiene un encuentro propio y adecuado en la experiencia. Entonces voy a citar un párrafo como conclusivo de toda esta primera parte. Han de decir la primera, no, la segunda muy cortita, de veras, si quieren ya no la digo, pero es la acentuación del plano ontológico. Esa primera parte que básicamente quiere explicar de la mejor manera lo que Cornelio Fabro nos dice en el libro Percepción y Pensamiento, puede ser concluida con este que les voy a compartir. El estudio del modo de aparecer de los objetos a la conciencia, así como el modo de operar de las facultades en la organización de los contenidos, pertenece a la fenomenología. El resultado del estudio fenomenológico constata una dualidad y una continuidad entre los contenidos, así como entre las funciones de la sensibilidad con los de la inteligencia. La fenomenología constata el hecho perceptivo del ente como aquel hecho fundamental que pone en comunión al entendimiento con la realidad. Ahora bien, este hecho fundamental, el cual constituye el primer despertar de la conciencia y la comunión con la realidad, permite la continuidad entre el universal y el singular. Vamos ahora a pasar, me quedan como 7 o 8 minutos, por lo que yo alcanzo a ver aquí a mi izquierda, la acentuación del plano ontológico, que sería la segunda parte del segundo punto, ¿verdad? Cornelio Fabro, cuando quiere, pues, explicar esa continuidad entre el singular y el universal, en la obra Percepción y Pensamiento, acentúa el hecho del acto perceptivo, y es esta explicación, como hemos escuchado, muy descriptiva de las facultades, de la dualidad funcional, dualidad de contenido, como esencial en esto mismo. Ahora va a acentuar en otras obras el plano ontológico para seguir garantizando pues esta continuidad entre el singular y el universal. Antes de estudiar cómo la percepción es condición y fundamento del proceso que abstrae el universal del particular, debemos estudiar lo que Fabro dice acerca del primer despertar del entendimiento. Entonces, vamos a ver ciertamente algunas obras, voy a citar un poco breve, las primeras, para llegar a las últimas, que es donde se acentúa el plano ontológico. En cuanto a cómo se da la primera captación intelectual,
se observa una evolución en el pensamiento de Cornelio Fabro que resulta interesante para la temática que nos ocupa. En sus primeras obras, en la cual está Fenomenología de la Percepción y Percepción y Pensamiento, se habla de la primera captación, primero como el resultado de una abstracción y después como un proceso que incluye la abstracción y la intuición. Este sería el caso de percepción y pensamiento. En las obras de su madurez se habla de una aprehensión sintético originaria, de un contenido en acto que trasciende a la abstracción. Entonces, con respecto a esta primera abstracción intelectual, en la obra La noción metafísica de participación, que corresponde al año 1939, la noción de ente se reconoce como la primera noción que indica el inicio o despertar del entendimiento. Esta noción es descrita como oscura y confusa, resultado de una abstracción formal. En la obra Percepción y Pensamiento, correspondiente al año 1941, se habla de una abstracción que incluye una intuición. A partir del primer juicio, algo es, Cornelio Fabro estudia el cómo se da la captación del ente. Este juicio prescinde de todas las determinaciones de esencia, ya que el sujeto es la determinación aún indistinta del ser. También prescinde de todas las determinaciones de existencia, ya que el predicado es una afirmación indeterminada del ejercicio del ser. En cuanto prescinde de todas las determinaciones de la esencia, no dice nada de qué sea ese algo, si hombre o animal, si sustancia o accidente, y en cuanto prescinde de todas las determinaciones de la existencia, no dice nada de si existe en la mente o en la naturaleza. Sin embargo, esto indeterminado es el contenido inteligible proporcionado al primer instante del despertar de nuestra mente, y en el cual el entendimiento no ve determinación alguna de la esencia, sino solo un resplandor débil e indistinto, que es la razón de ser. La determinación de este primer despertar del intelecto es la primera abstracción intelectual, o una abstracción e intuición. Ahora, en un segundo momento, viene el aproximarse a una explicación de carácter más ontológico. En la obra del ser al existente, que corresponde al año 1956, ya se distingue con claridad lo propio de la experiencia metafísica del ser en relación a la experiencia determinada en la esfera sensible, experiencia óptica del ser, y en la esfera inteligible, aprehensión de las esencias. La experiencia del objeto de percepción resulta de un movimiento de síntesis, según una coordinación de los datos sensoriales de la percepción con los contenidos inteligibles de la abstracción. Como esta síntesis perceptiva llega a una más determinada estructuración del sujeto del ser, que es el ente, y en donde la tarea de la experiencia sensible es la de referir la inmediatez del aparecer del ente, y la tarea de la abstracción intelectual es la de llevar a término el encerramiento del ente con la determinación de la diferencia específica, se tiene que la experiencia en esta síntesis perceptiva es cerrada sobre un contenido. No es entonces la experiencia metafísica del ser. La experiencia metafísica del ser no corresponde a un contenido o acto particular, ya que el ser es la indeterminación del acto originario que sostiene y trasciende la determinación de la experiencia inmediata y abstracta. El ser es así el constitutivo trascendental de la realidad del ente y de nuestro conocimiento del ente. Este carácter primordial del ser está supuesto y afirmado en aquella afirmación de Santo Tomás: aquello que primero cae en el intelecto es el ente. Esta afirmación se refiere no tanto al plano psicológico, sino más bien al plano ontológico de fundamento. Por esto, en un artículo publicado en 1967, Fabro afirma que cuando se habla de la aprehensión originaria del ente, no se afirma solo que el ente sea el primo en el orden psicológico, sino sobre todo que es el primo fundamento fundans. Y finalmente, en su obra
Introducción a Santo Tomás, que ya corresponde a 1983, Cornelio Fabro afirma que el ente, como primer plexo noético originario, trasciende tanto la intuición sensible como la abstracción intelectual, ya que es sustento de ambas. La aprehensión del ente es un prius inicial y constitutivo. Es inicial porque con la aprehensión del ente se da el despertar del entendimiento. Es constitutivo porque el ente no es propiamente objeto, sino objetivante trascendental. Además, se presenta al confluir de la sensibilidad con el intelecto. Si bien en el plano psicológico, a causa de la indeterminación del conocimiento de la esencia, se puede decir que el plexo ens permanece en la oscuridad, no obstante, en el plano real es el primer cognoscible y conocido en acto. Aquí se percibe el progreso del pensamiento de la obra Percepción y Pensamiento, en donde se acentúa esta primera afirmación, que es permanece en la oscuridad este plexo ens, propiamente en la obra actual, donde ya se dice que es el primer cognoscible y conocido en acto. La aprehensión del ente es sintético originaria. Este comenzar del pensamiento es descrito en su última obra, la primera reforma de la dialéctica hegeliana, inédita en vida del autor, que podemos sintetizar en los siguientes puntos. Primero, la captación del ente incluye la síntesis de contenido-acto y sujeto-objeto. El inicio del pensamiento incluye la síntesis de contenido y acto. La aprehensión sintética originaria del ente es precisamente sintética y no analítica, es decir, que es la aprehensión de un contenido en acto, y en donde la distinción explícita entre contenido y acto viene en un segundo momento, resultado de una reflexión. El reconocimiento de esta síntesis originaria evita separar la sensibilidad y el intelecto, como lo ha hecho la escolástica formalista. Esta escolástica decadente afirma que la sensibilidad no es propiamente conocimiento, ya que el conocimiento claro surge solo por abstracción desde los datos confusos de la sensación. De este modo, la sensación daría solo los aspectos externos y sería el fundamento de la afirmación de la existencia, mientras que el intelecto, mediante la abstracción, podría descubrir la esencia escondida en el fondo. Este obstáculo se supera cuando se reconoce que tanto la afirmación de la existencia como aquella de la esencia quedan suspendidas en el aire si no son referidas a una aprehensión sintético originaria que vincule una con la otra como contenido y acto. Asimismo, el inicio del pensamiento incluye la síntesis sujeto y objeto. Esto quiere decir que la distinción explícita entre sujeto y objeto sigue a la síntesis actuante del objeto con el sujeto y del sujeto con el objeto. Esto evita el error de la filosofía moderna, que comienza con la conciencia cerrada, porque el pensamiento es sin ser y sin relación al ser. No sucede así en Santo Tomás. Finalmente, la captación del ente es iluminante de todo el camino del espíritu. El plexo es iluminante, por lo que no es aprendido por el proceso abstractivo. Es el primer núcleo de luz inteligible que hace posible todo entender, y esto porque como el ser en acto hace todas las cosas inteligibles, toda cosa deviene inteligible en cuanto se presenta como ens o referida al acto de ser. En suma, el pensamiento inicia con la presencia del acto, que es la aprehensión del ens. Pues con esto termina propiamente Fabro en la prima reforma de la dialéctica hegeliana, pues acentuando este plano ontológico. Pues yo quisiera nada más que esta pues muy perfeccionable exposición les pueda motivar a todos a profundizar en este grande filósofo. Ciertamente Cornelio Fabro es reconocido, y un día me lo decía aquí el padre Alfredo Vargas presente, cuando yo apenas me iba a lanzar a profundizar un poco más en él, como uno de los más conocedores del pensamiento de Santo Tomás,
y que pone a dialogar a Santo Tomás con los modernos, con Kant, con Hegel, con Feuerbach, con los existencialistas. Y ciertamente Cornelio Fabro, pues después vemos que se especializó en Kierkegaard. Yo quisiera pues que esta exposición pueda ser como un catalizador para que ustedes, que muchos de ustedes quizá ya lo han leído mucho y qué bueno, pero puedan leer más y más a este Cornelio Fabro, porque siento yo que aquí hay una gran esperanza para poner al diálogo pues el pensamiento de Santo Tomás, pues con las corrientes de la filosofía moderna, incluso poder dialogar con el mundo contemporáneo. Pues les agradezco su paciencia. Muchas gracias. Pues abrimos este momento para las preguntas de parte de ustedes asistentes. Muchos de los términos que hemos escuchado ahora pues, tienen una relación directa con las materias que llevamos, de metafísica, teoría del conocimiento y en general pues también de la parte histórica. Si alguien quiere pues directamente hacerle alguna pregunta aquí al doctor Adrián, no levante su mano y le pasamos el micrófono. Antes que nada agradecerle, Padre, por esta exposición. Creo que si a Santo Tomás no se le puede acusar de intelectualista, a Cornelio sí. Tomando en cuenta este sistema nociológico o epistemológico que presenta, de acuerdo al modo o al sistema fenomenológico, y tomando en cuenta también al ente como lo presenta él como despertar del intelecto y no como objeto sino como objetivante, y de acuerdo al sujeto entonces como instinto del ser, lo singular sería óntico u ontológico. Y propiamente en esta maduración del pensamiento de Fabro, en donde, como bien has expresado, el ente se ve como objetivante, trascendental, porque yo lo que puedo percibir, lo percibo necesariamente como ente. No se trata si es este ente u otro, sino el ente que siempre está presente al pensamiento. Entonces, lo singular ciertamente es óntico en cuanto singular, pero está respaldado por el plano ontológico, porque ese singular se presenta necesariamente como ente al pensamiento. Y ciertamente Fabro, algunos que han estudiado más y más de él, dicen que se acerca después a Kierkegaard, pues con ese deseo de poner un poco de miel, digamos, en todo lo que había reflexionado anteriormente. A lo mejor anteriormente había sido sus obras sumamente analíticas, y por lo tanto pienso yo que es muy, muy profundo. Él acusa en una ocasión a Etienne Gilson de utilizar el término existencia para referirse a Santo Tomás, y Fabro lo dice, no, es el actus essendi, no se llevó muy bien con Etienne Gilson, pero bueno, fue una discusión en sentido académico, ¿verdad? Pero ciertamente se acerca a Kierkegaard quizá por ese deseo también de redimensionar la parte más de la existencia, de la vida concreta, de los problemas de la vida diaria. Pero bueno, las obras de Fabro finalmente pienso yo que entendidas y hechas vida pueden después llevar a una concepción de lo real, pues que puede también integrarse la parte afectiva. Pero ya estoy diciendo otra cosa que no fue la pregunta. Esa es la respuesta a la primera parte, y gracias por la pregunta. Gracias. Buenos días, Padre. Gracias por su intensivo de epistemología. Mi pregunta es la siguiente. Usted dijo que Santo Tomás dice en la cuestión 86, artículo 1, en la solución, que dice Tomás que se intelige, o más bien el intelecto,
no intelige el singular, sino el universal. Entonces, y ya sea todo lo que es el proceso de conocimiento que ya conocemos todos. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se debe de entender, o sea, aquellos universales que no están referidos propiamente a un objeto concreto sensible, como por ejemplo la verdad, el amor, o por ejemplo las virtudes, o también la captación, por ejemplo, de la belleza? Entonces, que esos son producto de una reflexión segunda. Entonces, ¿cómo se deben entender esos universales? Porque si son únicamente, si los dejamos como reflexión segunda, pues no tendrían un referente y estaría así justificado pues el relativismo postmoderno. Bueno, ciertamente estaba buscando aquí una parte que me salté, pero sí habla cuando, gracias por la pregunta, ciertamente, que se dan propiamente los grados de abstracción, ¿verdad? Nosotros enfatizamos propiamente en la exposición lo correspondiente al primer grado de abstracción, en donde se prescinde propiamente de la materia, de las condiciones materiales, pero se mantiene lo que es la materia sensible común, no la materia sensible individual, pero la materia sensible común. Fabro distingue en este primer plano entre el universal metafísico y el universal lógico, ¿no? El universal metafísico se da propiamente en esa conversión al fantasma. Después, cuando yo en un acto comparativo pues caigo en la cuenta que puedo aplicar este universal a varios singulares, entonces tengo el universal lógico. Ahora, en estos propiamente nociones que ya prescinden de toda materia, entonces voy a leer propiamente esto porque siento que sí es importante no dejar esta laguna. Bueno, hay en estos casos estas nociones que han prescindido de toda materia. Aquí Fabro toma distancia de un tal Geiger, un dominico, que hablaba que es una separatio, como un juicio en donde yo pues juzgo, valga la redundancia, que eso se puede dar en lo material, pero también en lo inmaterial. Fabro reconoce que estas nociones probablemente sí prescinden de toda materia y son estas nociones que pues han mencionado que sí son importantes para no quedarnos con ese primer nivel nada más y entonces dejar esto como pues no posible a la intelección. Dice así, lo voy a leer rapidito, prometo, dice: bueno, Cornelio Fabro precisa que la referencia se puede hacer de tres modos. Primero, la referencia es a los contenidos de la percepción, y aquí estamos en el primer grado de abstracción. Dos, la referencia no es hacia los contenidos de percepción, sino las construcciones y representaciones de la fantasía. Aquí estaríamos en el segundo grado de abstracción. Y tercero, que es el que interesa para la pregunta, no se precisa de referencia fenoménica para la objetivación, aunque algunos contenidos metafísicos sí tienen correspondencia fenoménica propia, por ejemplo, ente, esencia, acto, potencia, mientras que otros contenidos no la tienen, Dios y las cosas divinas. Este es llamado el último grado de elevación intelectual. Entonces, sí sería posible esto, pues, pero precisando que lo que se ha dicho lo reducimos nada más al primer grado, pero que sí existe ese tercer grado, ¿no?, de abstracción. Ahora, si esto es un juicio, una separación, o propiamente un tercer grado de abstracción, pues Fabro asume esta segunda postura y no se adhiere a la postura del dominico Geiger, que hablaba de una separación, ¿no? Espero haber contestado la pregunta. Es difícil, están teniendo poca piedad, pero bueno, así es eso. Sí, gracias. Pero muchas felicidades, padre. Y agradeciendo también esta conferencia, que es todo un repaso de la epistemología tomista. Quizás también me quedé con esa inquietud de Jesús. Hizo la pregunta en la línea de aquellas ideas que tenemos, por ejemplo, de valor, de esperanza, de honestidad, que en un momento dado no nacen de una experiencia sensible inmediata,
puesto que no tienen un referente, sino que nacen de una experiencia de relaciones entre sensibles o de relaciones de intencionalidad, ¿no? Esa parte es la que quizás crearía ese conocimiento de lo que son esencias, pero sin una materialidad. ¿Es posible explicarse desde esta perspectiva de Pablo? Sí, pienso yo que sí, porque si bien Fabro pues pone el acento en la percepción, digamos, nosotros comenzamos conociendo por los sentidos, pero yo me abro a la realidad, digamos, sensitivo intelectivamente, no en el acto de la percepción. Sin embargo, no todo se reduce ahí. El mismo Fabro, en el libro Percepción y Pensamiento, pues hay un capítulo que habla de la percepción de lo espiritual, ¿no? Y entonces habla de cómo el alma se conoce a sí misma. Y bueno, aunque concede junto con Santo Tomás que para que esto sea posible se requiere pues la experiencia sensible, sin embargo, cuando el alma se conoce a sí misma, no todo lo ha sacado, digamos, del exterior o de la experiencia sensible, pero sí requirió eso como un catalizador, como un inicio. Entonces, en base a ese conocimiento que el alma tiene de sí misma, precisamente ahí Fabro pues explica cómo el alma incluso se puede elevar al mismo Dios, porque entonces se constata que el yo no depende de la materia para subsistir, que yo soy distinto a las cosas y se puede dar ese salto de ese paso de las cosas externas a yo, a mi interioridad, y de mi interioridad hacia Dios. Entonces aquí se abriría en el mundo interno también, pues el mundo de los valores, el mundo mismo de Dios, que sí es posible en la explicación de Cornelio Fabro. Yo en lo personal pues he podido leer algunas obras en lo que el tiempo, siempre me estoy quejando por el tiempo, los que me conocen ya los tengo hartos, pero ciertamente me gustaría leer tantas obras. La Congregación del Verbo Encarnado, que está en Segni, Italia, recibió el encargo de parte del padre Fabro de que publicara sus obras. Y sí están haciendo un esfuerzo muy grande. Varias obras se están publicando pues, en italiano, muchísimas, otras ya están saliendo al español. Y pues el ideal es leer más y más obras para pues, conocer más a este gran autor, pienso yo, ¿no? Se sabe que Pablo tenía una gran devoción por Santa Gemma Galgani, que recibió los estigmas, y tiene por lo tanto obras que hablan pues, de las cuestiones místicas y de los santos y todo. Es una gama importante también de sus obras. Quizás es bueno mencionar que esa parte, pues en ese caso de la vida de los santos, fenómenos místicos, etcétera, de la oración, hay otra obra que habla de la oración, pues también existen en el Cornelio Fabro, ¿no? Porque quizás estas que he mencionado yo, la pura cuestión intelectiva, lo pueden pues sonar como muy frío, ¿verdad? Y si quisiera yo despertar el interés por él, dando esta segunda parte. Espero haber contestado a la pregunta. Gracias. Muchas gracias, Padre, por su exposición. Ya escuchábamos un poco de lo que decía el Padre Alfredo y aquí el otro compañero. Cuando las percepciones no son sensibles, ¿cómo se puede pensar? Mi pregunta sería por el otro sentido. Cuando el sujeto cognoscente tiene alguna carencia o alguna falla sensible para percibir esta realidad meramente sensible, se puede hablar de que puede conocer la esencia misma de las cosas teniendo esta falla o esta carencia en el primer momento del contacto con la realidad. ¿Podríamos hablar de que puede conocer realmente la esencia de las cosas o simplemente se queda en un oscurantismo o en una percepción un tanto corta o carente de la esencia en sí, de la misma cosa que se quiere conocer? Sí, gracias, muchas gracias por la pregunta. Ciertamente,
pues si hay alguna indisposición del órgano, puede ser el de la vista, del oído, de varios órganos, tiene que haber alguna funcionalidad al menos, aunque sea mínima, para que se produzca una organización mínima, y a esta organización mínima sí va a corresponder una cierta percepción. Ahora, según Cornelio Fabro, esta primera percepción, que en ese caso sería, pues podemos decir, no tan completa como una percepción que tuviera alguien con todos los órganos funcionando correctamente, puede venir un enriquecimiento propiamente de los contenidos tanto sensibles como a nivel inteligible, ¿no?, que van dándose una convergencia con respecto al primer acto perceptivo. Ahora, si en este enriquecimiento, pues, aunque sea, digamos, alguien que no pueda, que esté ciego, por ejemplo, pero a través de lo que escucha y todo, pues a través de este sentido se puede llegar por el proceso de convergencia a un conocimiento, pues, adecuado de la esencia, ¿no?, ciertamente. Entonces, mi respuesta sería, en un primer momento puede ser una percepción menos rica, pero sí una percepción, ciertamente, pero tiene que haber alguna funcionalidad, eso sí. Y después, con el proceso de convergencia entre contenidos sensibles e inteligibles, aunque sea por el órgano que no está dañado, puede venir un enriquecimiento para un conocimiento, pues, adecuado de la esencia. No sería, quizás, ¿no?, depende del órgano que esté dañado y todo, pero pues sí podría haber un conocimiento de la esencia en ese sentido. Gracias. Bueno, como mencionaba el padre Adrián, las obras principales que han sido citadas se encuentran aquí en la biblioteca. Y también este programa de la publicación de las obras completas, pues también la página que ha citado ahora de la congregación que encargó Cornelio, pues muchas de ellas son de acceso libre, ¿verdad? Manda uno un registro y le mandan las obras principales de Cornelio Fabro. Esto para que nosotros podamos tener acceso, pues también a la filosofía de este autor, que es muy amplio. Pues agradecemos al padre, doctor Adrián, y paso ahora la palabra para concluir en este momento al padre Diego como decano de la facultad. Padre, muchas gracias. Realmente nos haces pensar con tu exposición y sobre todo es una invitación a los del primer año de bachillerato, seguramente al deber responder, ¿y esto con qué se come? Bueno, gradualmente, conforme se vaya avanzando en el estudio, irán comprendiendo estos aspectos temáticos. Quizás los de segundo de bachillerato pues ya han entendido, siguiendo la teoría de la iluminación agustiniana, y después de haber leído la cuestión 84, seguramente entienden perfectamente lo que el Padre ha hecho. Pero es una invitación, es un acicate, una llamada de atención a seguir profundizando. Son tantos autores, filósofos, tomistas, no tomistas, pero como dice Javier Zubiri al término de sus 5 lecciones de filosofía, los filósofos se pelean, discuten, tienen explicaciones distintas, pero en el fondo están de acuerdo. Estar de acuerdo es tener un mismo corazón. Y tratándose de una facultad eclesiástica, tenemos un mismo corazón, un mismo espíritu de la fe cristiana que nos une, pero la razón también que nos mueve a seguir pensando las cosas. Y Fabro es un
autor que vale la pena estudiar, pero hay otros también. Por ejemplo, el padre Alfredo les va a decir que tienen que estudiar ahí. O un servidor les va a decir, tienen que estudiar a Zubiri, ¿no? Lo importante, fíjense, lo importante es que los grandes maestros, maestras, nos enseñan a pensar. Es lo importante. Que cuando hacemos un trabajo de investigación sobre un autor, aprendemos a pensar junto con el maestro. Y eso es lo importante. Como hoy estamos aprendiendo aquí con el padre Carlos Adrián, que nos invita a hacer una lectura o un estudio de Cornelio Fabra. Pues muchísimas gracias, Padre. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Y que no sea la primera ni la última, sino que nos motives continuamente a seguir leyendo, investigando, profundizando en Cornelio Fabra. Les agradezco su presencia, especialmente a los profesores, a ustedes alumnos, por participar en este modesto acto académico. Enseguida tendremos el café, al menos brindaremos con café y galletas, y después seguiremos con el otro banquete que es la clase. Muchas gracias.